La energía geotérmica es un competidor importante para el futuro proveedor de carga base de energías limpias. El desarrollo de recursos geotérmicos a nivel mundial requiere de que la información regional sobre el potencial geotérmico sea accesible para los desarrolladores. El flujo de calor es un parámetro importante en el trabajo de reconocimiento inicial para señalar áreas donde ocurre una gran descarga de calor. El gradiente de temperatura de la corteza es variable a escala regional y local. Se suelen observar altos valores de flujo de calor cuando parte importante de transporte de calor se debe a la convección, ya sea por magma o por agua, generando manifestaciones superficiales de calor encerrado dentro de la Tierra. Por lo tanto, el conocimiento de la tasa de aumento de temperatura con la profundidad es un parámetro valiosísimo para estimar el potencial geotérmico de una región. La medición del flujo de calor superficial permite hacer cálculos de temperaturas profundas asumiendo un régimen de transporte de calor conductivo o convectivo. La determinación del potencial geotérmico en cualquier región está fuertemente relacionada con los valores de descarga de calor indicados por el calor terrestre o por el calor de los mapas de flujo, permitentes útiles para clasificar los recursos geotérmicos en una gran región e incluso en países enteros. O sea, en las últimas décadas las evaluaciones de recursos geotérmicos se centraron en estudios de viabilidad de sistemas individuales de cada uno de estos que te menciono. Sin embargo, los inventarios a nivel global son indispensables a la hora de armar planes nacionales o de desarrollo de recursos energéticos. Y estos estudios regionalmente se deben realizar supervisando la complejidad tectónica y las grandes áreas a revelar de este mapa, en el sentido de que su uso en cuestión de los gradientes geotérmicos y el flujo de calor contribuye a la evaluación de condiciones de temperatura en profundidad para determinar la ocurrencia de recursos geotérmicos. Uno de los grandes puntos a favor de esta energía es que tiene una variedad de ventajas medioambientales, como son la energía inagotable y respetuosa con el medio ambiente y la energía limpia sin emisiones de CO2 ni otro tipo de residuos que nos brinda. Esto nos amplifica la posibilidad de ampliación y de combinar con otras energías renovables. Pero la alta dependencia que tiene México de los combustibles fósiles para satisfacer las necesidades energéticas aumenta su vulnerabilidad ante una crisis internacional provocada por el precio de los combustibles. Es decir, aproximadamente el 80% de la energía producida en México proviene de los combustibles fósiles mencionados. Además de que colocan al país en un punto muy difícil como productor de GEI y lo hace aún más difícil para lograr las metas marcadas por el Acuerdo de París que se formalizaron en la Ley Mexicana de Cambio Climático, que establece el artículo 2 que México debe reducir sus emisiones de GEI en un 30% para el 2020 y en un 50% para el 2050. Estos son cifras enormes si te das cuenta. O sea, prácticamente en 30 años tenemos que reducir la mitad de lo que estamos haciendo ahorita. El artículo 3 de este mismo estata que la generación de energía eléctrica de fuentes limpias debe alcanzar al menos un 35% para el 2024. Y esa ley implica un aumento muy importante en la generación de electricidad a partir de fuentes limpias. Por lo tanto, es mucho más importante proporcionar decisiones responsables de altos niveles de gobierno con información relevante sobre los recursos geotérmicos mexicanos, y los cuales es una fuente de energía sustentable que está presente en grandes cantidades en nuestro país. Actualmente solamente el 2% de la energía proviene de plantas geotérmicas. Sin embargo, podríamos hacer posible aumentar la contribución geotérmica mediante estrategias que respaldarán el desarrollo de nuevas instalaciones geotérmicas. El mapa que ven a continuación representa las áreas con distinta geología y el calor de flujo superficial con los recientes eventos térmicos que serán la base del flujo de definición de la provincia geotérmica. Este mapa muestra el calor más alto y nuestros valores pueden verse relacionados principalmente con 4 provincias geológicas.
el Cinturón Volcánico Mexicano, la Sierra Madre Occidental, la provincia extensional del Golfo de California y las provincias volcánicas alcalínicas. Finalmente, al hacer estas observaciones, los autores concluyeron que el flujo alto de calor y la intensidad de la actividad volcánica son características típicas que están presentes en la mayor parte de México. La tectónica activa y el vulcanismo son consecuencia de la convergencia excepcional de 4 diferentes límites de placas y manifestaciones volcánicas interplaca. El complejo entorno geológico genera diversas provincias geotérmicas que pueden incluir diferentes tipos de actividad volcánica. Por ejemplo, la provincia excepcional del Golfo contiene complejo volcánico, las Tres Vírgenes y la provincia volcánica Puertecitos en Baja California, que representan las diferencias que existen entre los tipos de vulcanismo. Ellos opinan que una mejor comprensión del potencial geotérmico de esta zona continental altamente diversa requiere un enfoque un tanto más sistemático, basado en una clasificación de esquema de cationes que equilibre geológica, geofísica y caloríficamente el flujo de información. La geotermia de los campos actualmente en explotación están contenidos en solo 3 provincias geotérmicas. Esto muestra que 8 provincias geotérmicas presentadas en los mapas anteriores podrían incluir recursos geotérmicos que podrían ser explorados, evaluados y explotados, si los estudios son factibles y se demuestra su potencial. El plan del gobierno mexicano para la geotermia incluye la explotación para la producción de electricidad y un fuerte apoyo para desarrollar esquemas de utilización directa que puedan ayudar a reemplazar los combustibles fósiles en una variedad de actividades económicas como las que conocemos, la industrial, la agrícola, de confort o de ocio. Y pues este trabajo representa la integración de diversos geoeficientes datos para proporcionar información sobre los recursos geotérmicos como evidencia indicativa para los desarrolladores y geocientíficos que esperan estimular el trabajo sobre el futuro de geotermia en México. Esta vendría siendo la conclusión final de los autores. Ahora bien, en mi opinión y conforme lo que he leído en este artículo, creo que el potencial aprovechable de energía geotérmica es mucho mayor a la que se utiliza actualmente, porque nos encontramos ante una energía renovable mucho más potencial, de futuro muy, muy amplio y que se puede llegar a desarrollar. Incluso podríamos llegar a depender de esta completamente, siento yo. Y se estima que en unos 40 países que poseen suficiente potencial geotérmico se puede satisfacer su demanda de electricidad completa si no tienen ningún problema. Se han identificado igual que recursos geotérmicos en casi 90 o 70 países ya cuentan con alguna experiencia en el uso de energía geotérmica. Y viendo los niveles que se encuentran en los mapas que nos mostraron los autores, podemos ver que el aprovechamiento en México sería una energía de excelencia en comparación con otros incluso. Entonces, pues sí, yo creo que sería muy conveniente aprovechar este tipo de energía porque, pues, en conclusión es una energía que proporciona una energía de carga base fiable y un costo relativamente bajo y que genera una producción estable sin interrupciones a lo largo de diferentes estaciones del año. Y pues la naturaleza de la energía es en sí renovable y exenta de combustibles fósiles, como vimos en el artículo. Entonces no veo un por qué no hacerlo. Esta es mi conclusión final. Yo apoyo esta energía y creo que sería muy conveniente contar con ella en México.